Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, la obra documental del historiador ubetense Vicente Ruiz García, reeditada y ampliada, como saben, para ser emitida aquí y ahora en abierto, 6 semanas, 6 entregas, la presentación y sus 5 capítulos. Los estertores del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, nuestra historia compartida, observada, vivida, padecida también desde el microcosmos, el escenario privilegiado para nosotros de Úbeda. Segundo capítulo, la dictadura de Primo de Rivera en Úbeda, 1923-1931, un periodo sin duda apasionante de nuestra historia, donde juega un papel fundamental como intercesor, valedor, abogado defensor de Úbeda, de la localidad natal de su esposa, el general Leopoldo Saro Marín, militar africanista. Como el dictador Miguel Primo de Rivera, Saro asciende a comandante merced a su valerosa intervención en el terrorífico Barranco del Lobo de la Guerra de Melilla, promovido a general de brigada por su actuación en la Guerra del Rif, miembro del cuadrilátero conspirativo que auspició la dictadura de Primo de Rivera. De vuelta a África, participó activamente en la organización del desembarco de Alucemas, siendo ascendido a general de división y otorgándole el rey Alfonso XIII por sus méritos en aquella acción bélica el título nobiliario de conde de la playa de Ixdain. Durante la dictadura de Primo de Rivera alcanzaría el rango, el oficio de teniente general, ocupando una capitanía general. Procesado y separado del servicio con la llegada de la Segunda República, precisamente por aquel episodio de intervencionismo militar en la vida pública, en la vida política, en la política civil española, fue fusilado en Madrid en 1936 por un pelotón de milicianos sin realmente poder probarse inequívocamente su adhesión al intento de golpe militar preámbulo de la Guerra Civil Española. Leopoldo Saro estuvo casado con la ubetense Josefa de Saro y Moya. La ascendencia, el ascendiente de Saro en los años de la dictadura de Primo de Rivera se tradujo en diversas inversiones realizadas en la ciudad de Úbeda. En este trabajo, Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, desarrollado por el doctor en historia, profesor investigador, historiador Vicente Ruiz García. Este es un capítulo breve, pero muy importante. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Sin duda estamos en una etapa que podríamos decir que fue de sueños rotos. En principio, como dice nuestro invitado hoy, porque nos hacemos acompañar en cada uno de los capítulos por otro historiador ubetense, Antonio Ángel del Castillo Martínez, profesor de Geografía e Historia del Instituto Los Cerros, historiador también, autor también de una obra en audio, en iVoox, sobre la historia de Úbeda, que lleva ya más de 20 capítulos y que se ha quedado en el siglo XVII. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Digo que decías que es muy importante para hablar de este periodo, de qué manera se conjugan pues ese intento de implementación de modernidad con grandes proyectos que por fin llegan a una ciudad que sin embargo está plagada de mendigos. A mí me parece un periodo apasionante de la historia de Úbeda. En primer lugar, por esa vocación de dejar ese pueblo imbuido en sí mismo, muy anclado en la agricultura, ese espacio rural en el que se ha movido Úbeda a lo largo de la centuria. Y ahora nos asomamos al primer esbozo, al primer plan de introducir a Úbeda en la modernidad. Como has dicho muy bien, ese intento se verá frustrado a final de la década por distintas razones. Y entonces se conjugan, por un lado, ese intento de industrializar Úbeda y por otro vemos cómo se siguen manteniendo las rémoras del pasado, como es la pobreza, el paro, la mendicidad, etcétera, etcétera. Es un momento, ya digo, de contrastes, ¿no? Como ocurre siempre en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado, Vicente. Sí, sí, de sueños rotos, ¿no? Como me has preguntado. Pues efectivamente, la verdad es que es un periodo muy intenso, un periodo que de alguna manera es una radiografía de lo que está ocurriendo en el resto del país, de lo que está ocurriendo en España, de un momento en el que hay una serie de proyectos muy ambiciosos, en donde el Estado se implica económicamente en una serie de obras,
de proyectos que de alguna manera aprovechan el tirón de los felices años 20, de una prosperidad, de cierta prosperidad económica, y a pesar de ser una dictadura, que las dictaduras pues siempre o casi siempre son negativas, ¿no? Pues en este caso, a pesar de, bueno, de la pérdida de libertades y de la ausencia de pluralismo político, pues nos encontramos con que el país pues, asiste a un periodo de evolución económica, de pleno empleo en algunos momentos, que además se ven reflejados en Úbeda, tanto en obras de carácter, digamos, grande, a nivel nacional, ferrocarril Baeza-Utiel, Pantano del Tranco, como ahora veremos, como otras que son, bueno, pues mucho más locales, los 3 colegios públicos, el Teatro Ideal, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso se ve plasmado en el documental y aunque sea tan solamente una década muy intensa, que pone los pilares de muchas reformas urbanísticas y de lo que hoy es Úbeda, ¿no? Tal y como la conocemos, ¿no? En muchos aspectos. Es una dictadura militar, Antonio Ángel, pero sin embargo parece que el recetario ideológico es casi keynesiano ante una situación de crisis. Venimos de una guerra en la que hemos sido neutrales, pero hay mucha pues pobreza, mucho desequilibrio social. La inversión pública, las grandes inversiones públicas para dar empleo. Y parece que ese arma hace incluso que la concomitancia con la UGT o con el Partido Socialista tenga una explicación un tanto extraña, muy española, a lo mejor imposible de entender en otros países, pero muy real en ese momento. Extraños compañeros de cama, incluso el PSOE apoya en un momento dado, entran a formar parte del gobierno, pero yo creo que era el rebufo de los tiempos. Como bien ha dicho Vicente, los felices años 20 es un periodo en la historia mundial, en la historia de España, en la historia de Úbeda, en la que hay un despertar no solamente al progreso, sino también a la cultura. Úbeda también va a vivir un periodo de esplendor en la cultura cuando se abre la biblioteca municipal, la Escuela de Arte y Oficios, los famosos paseos de Eugenio Dors cuando viene aquí a Úbeda y habla aquello de que se siente transportado a la ciudad de Ferrara, de Brescia, cuando habla de que es un santuario de singular devoción, etcétera, etcétera. Quiero decir que ese contraste, eso que tú dices, ¿no? esos compañeros extraños de cama, se plasma también en un pueblo rural y anclado en sus tradiciones, imbuido en una burguesía rancia, ¿no? Es un claro reflejo, se muestra aquí en Úbeda, ¿no? Porque vemos cómo esos contrastes se ponen de manifiesto entre la pobreza del campo, entre esa burguesía que despierta, esos automóviles que empiezan a circular por la plaza de Toledo, que de hecho en sesiones plenarias se quejan del excesivo tráfico que hay en la plaza de Toledo, algo inconcebible. Y esto muy bien lo refleja el documental de Vicente, al que yo desde aquí pues vuelvo a darle la enhorabuena, porque es una auténtica joya para un historiador el contar con una fuente primaria, con esa fuente original, es impagable. Yo creo que el documental, a medida que pase el tiempo, lo iremos valorando mucho más. De la historia contemporánea hablábamos antes de Ruiz Prieto, y esa referencia inexcusable para cualquier historiador al ahondar en la historia de Úbeda, y también esta referencia. Y hablamos de un personaje clave, ¿no? Porque ahora que nos quejamos tanto del abandono de la provincia de Jaén, de que no llegan inversiones, siempre decimos, es que no tenemos padrinos, no tenemos políticos con influencia en Madrid que atraigan esas grandes inversiones. Y entonces, durante ese periodo de 7 años de la dictadura de Primo de Rivera, tenemos a alguien que viene con frecuencia aquí, porque de aquí es su mujer, y Leopoldo Saro Marín juega ese papel de mecenas, decía Antonio Ángel, en cualquier caso de intercesor para que nuestras viejas asignaturas pendientes en materia de infraestructuras llegaran a buen puerto, y algunas se convirtieron en realidad. Sí, efectivamente. Leopoldo Saro pues, fue de alguna manera uno de esos últimos caciques que, sin ser un periodo de la Restauración, pues actúa como tal, pero en este caso como benefactor también, porque los caciques no siempre actuaban, digamos, de manera negativa, ¿no? En este caso, Leopoldo Saro, militar, con una vinculación muy estrecha con el gobierno de Madrid, bueno, pues hace posible que muchas de las peticiones que demanda la ciudad
pues sean un hecho o al menos sean un proyecto, ¿no? Y así hablamos del ferrocarril Baeza-Utiel o del Pantano del Tranco o del famoso Canal de la Loma, ¿no? También es cierto que Leopoldo Saro, que por cierto, tengo que decir que hace poco contactaron conmigo desde su pueblo natal, desde Morón en Cuba, interesándose por la estatua del general Saro y por el documental que habían visto a través de las redes sociales y de internet. Y bueno, me estuvieron preguntando qué lazo había en Úbeda con el general Saro y le estuve respondiendo a través de las redes sociales. Y lo cierto es que este español de origen cubano, lógicamente, pues fue benefactor para la ciudad, pero no hay que olvidar tampoco a un personaje que estuvo un tanto en la sombra, que realmente fue el que se manchó las manos, el que trabajó y el que puso mucho empeño porque todas esas inversiones públicas llegaran a la ciudad. Y hablo del alcalde Baltasar Lara Navarrete. Baltasar Lara estuvo de alcalde pues, durante prácticamente toda la dictadura y además fue uno de los periodos, tal y como hemos comentado Antonio Ángel antes fuera de cámara, que más estabilidad se ha dado en Úbeda, ¿no? Por tanto, es un personaje al que también la ciudad le debe buena parte de las cosas que se hicieron en aquel periodo. Ya digo, es un periodo de muchos contrastes, es un periodo corto, breve en el tiempo y en donde hay determinados personajes que han marcado esa parte del siglo XX y el devenir del resto de nuestra centuria, de esta última centuria. Baltasar Lara, un político municipalista, un alcalde conservador que entra en ese periodo, en el año 23 y hasta el 29, que sería el primer alcalde ya con la dictadura del general Franco, el primer alcalde de Úbeda, que llega en ese periodo. La figura de Saro, Antonio Ángel. Yo creo que no podemos entender este periodo sin la figura de Leopoldo Saro. General Saro, solamente con lo que ya dejó hecho en Úbeda, merece el homenaje de la ciudad de Úbeda. Si bien no se pudo ver consumado el ferrocarril de Baeza-Utiel, el canal de la Loma, solamente los tres grupos escultóricos, perdón, los tres grupos escolares, ya merece una mención especial. En una época también donde la instrucción pública se está viendo muy desarrollada, desde la ley de Romanones, pues ya los profesores o los maestros cobran de su salario por parte del Estado. Entonces, bueno, pues la figura de Leopoldo Saro Marín no se entiende sin su vinculación a Úbeda y sin los años que estuvo aquí promocionando pues todas estas mejoras que introdujo en la ciudad. Pues vamos a ver el capítulo. Es un momento, ya digo, muy importante, breve en el tiempo, pero muy intenso, trepidante, intenso por todo lo que se quiso hacer para modernizar, en nuestro caso, la ciudad de Úbeda. 7 años de dictadura del general Primo de Rivera, la Unión Patriótica y su influencia en las obras e infraestructuras que se llevaron a cabo en Úbeda durante ese periodo. Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, capítulo segundo, la dictadura de Primo, el papel trascendental, como acabamos de decir, del gran hacedor, muñidor a favor de Úbeda, del general Leopoldo Saro, compañero, comilitón de conspiración golpista de Miguel Primo de Rivera en 1923. Baltasar Lara, como se ha comentado, el nuevo alcalde de Úbeda en aquel entonces. Úbeda, un pueblo sin saneamiento público, plagado de mendigos y donde prospera la religiosidad popular, fundándose en aquel entonces cofradías como el Borriquillo y la Columna. La memoria de 1925 con los avances en la fundición Palacín y la inauguración del Teatro Rey Alfonso, hoy Ideal Cinema, el logro atribuido a la mediación de Saro de los 3 grupos escolares públicos de educación primaria, del Cristo del Gallo, del Alcázar y la Explanada, en contraste con las carencias notorias en oferta de educación secundaria tras la marcha de los escolapios a los que sucederían los Padres del Corazón de María establecidos en la Trinidad. La égira de Sara, además de con los 3 grupos escolares, se plasma en consecuciones emblemáticas como la cárcel, el cuartel de Doma y las grandes iniciativas también mencionadas, proyectadas, iniciadas, no finalizadas, del Pantano del Tranco. Llegaría más tarde ya con el general Franco
y la línea férrea Baeza-Utiel. En esos años, como ya comentábamos en el programa anterior, se sientan las bases para la protección y la preservación de nuestro patrimonio histórico-artístico, declaración de monumentos nacionales a favor de las iglesias de Santa María, San Pablo y San Nicolás, la restauración de las torres del Hospital de Santiago, la recuperación de la iglesia de San Miguel y el convento de San Juan de la Cruz, la biblioteca y la Escuela de Artes y Oficios. Principiando 1926, un frío día de enero, visita Úbeda el rey Alfonso XIII, flanqueado por Primo de Rivera y por Leopoldo Saro. La memoria viva, el testimonio de incalculable valor histórico de ubetenses, entonces niños o simplemente depositarios de aquel recuerdo a través del relato oral de sus mayores. Los trazos, aquel 14 de enero, apenas bosquejados, de aquella bella utopía del Canal de la Loma, como otras grandes obras pergeñadas para sacarnos de nuestro secular atraso histórico. Obras son amores, realidades ciertas como la carretera hacia Navas de San Juan o el inconcluso ferrocarril, ya decimos, de Baeza-Utiel, que no obstante generó muchísimos puestos de trabajo. Vinieron a Úbeda, lo cuentan en nuestros testimonios, a trabajar en la vía hasta portugueses. El tranvía de la Loma, que sí que funcionó, y el tractocarril de la Loma, que lo hizo efímeramente. En 1929 el aparato de propaganda del régimen de la dictadura de Primo de Rivera alcanza el paroxismo con las expos universales de Sevilla y Barcelona. A la muestra internacional en la capital catalana llegaría la reproducción parcial de un palacete ubetense. El espejismo de un progreso sin igual durante la década de los 20 concluye con la pesadilla del crack económico del 29, vuelta a las andadas, al paro, a la miseria, al crudo pasado que volvía a ser presente. Aún todavía, última inauguración de aquel tiempo ya en dicta blanda de posibles en noviembre de 1930, nuestro flamante Parador Nacional de Turismo, en cuya concreción mucho tuvo que ver una hija de los marqueses de la Rambla, María Orozco. En el estreno no podía faltar la Banda Municipal de Música, ya entonces bajo la dirección del recordado don Emilio Sánchez Plaza, siendo alcalde de la ciudad de los Cerros el prócer don Guillermo Rojas. Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, segundo capítulo, la dictadura de Primo de Rivera en Úbeda, 1923-1931. Veámoslo, nos sumergimos en aquella época, aquellos intensos 7 años, con la narración del propio Vicente Ruiz García. Volvemos a continuación. ...13 de septiembre de 1923... el general Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, da un golpe de estado en la ciudad condal con el visto bueno del rey Alfonso XIII. El primer directorio de gobierno quedará constituido por un grupo de militares entre los que se encuentra el general Leopoldo Saro Marín, destacado en las campañas de Marruecos, hijo adoptivo de Úbeda y vinculado a nuestra ciudad por su matrimonio con doña Josefa Obdulia Saro Moya. Leopoldo Saro, importante cacique en la comarca, será en esos momentos patrocinador de una serie de reformas y sin lugar a dudas un destacado benefactor para la ciudad. Pero las reformas tardarán todavía algo en llegar, y así lo demuestra el lamentable estado en que se encuentra la ciudad, como lo observa en noviembre de 1923, en sesión municipal, el concejal Joaquín López Anguís, al preguntar: ¿qué pasa con los álamos que hay en la explanada y en la calle Nueva? ¿Es imposible su guarduría? ¿Forzosamente lo han de roer las cabras? ¿No se puede evitar que el agua vague por las afueras de la población y tome la alcantarilla? Pues las calles parecen ríos y los transeúntes no saben por dónde vadear. Tampoco la situación social mejoró de forma inmediata, ya que durante 1924 la ciudad acogía a un buen número de mendigos que deambulaban por sus calles. Ese mismo año se nombra al nuevo alcalde Baltasar Lara Navarrete, vinculado al nuevo régimen, quien será a cargo de la alcaldía desde el mes de mayo. El cambio político que ofrece la dictadura contribuye, en cierto modo,
a un renacimiento de la religiosidad que se plasma en la aparición de nuevas cofradías de Semana Santa. Así, en 1925 se fundan la Entrada de Jesús en Jerusalén, al igual que Nuestro Señor de la Flagelación o Hermandad de Nuestro Señor de la Columna. Al año siguiente, esta hermandad procesionará junto a otra nueva cofradía, la de Nuestra Señora de los Dolores, que desaparecerá pocos años después. 1925 es el año en que se vislumbran las primeras transformaciones que harán progresar a la ciudad. En el plano industrial, la fundición de Palacín, fundada en 1905, saca al mercado el primer grupo termofiltro y bombas hidráulicas, y las primeras pruebas del molino triturador de martillo. Otro acontecimiento señalado fue la solemne inauguración del Teatro Rey Alfonso. Ese teatro se inauguró el 25 de diciembre del año 25, primer día de Pascua se llamaba. Pero me acuerdo que cuando se inauguró, que hasta los porteros iban vestidos de uniforme. Y de fin de fiesta vino una bailarina que era argentina, se llamaba La Goyesca. Y un fin de fiesta, sí, tuvo aquello muy ameno, era un alumbrado muy pobre, pero tenía un grupo electrógeno que ayudaba porque se iba la luz con mucha frecuencia. Poco antes dieron comienzo las obras de los 3 grupos escolares Cristo del Gallo, el Alcázar y la Explanada, que completaban la oferta educativa para aquellos niños ubetenses de la década de los años 20. Fui a las Carmelitas una temporada y luego pues ya fui a la Explanada. A la Alcázar. Esa es la escuela que yo tenía. Yo fui desde los 6 o 7 años aproximadamente a la escuela de la Alcázar hasta los 10 años. Fui 4 años nada más. Y me acuerdo de los maestros de escuela, que uno de ellos era don Luis Villas Clara, don Teodosio, que el nombre hasta se te ponen los pelos, sabes de punta, pero era un maestro que nada más que lo miraba, sabes, salías corriendo. Y don Juan Mata, esos fueron los 3 maestros que tuve en la escuela de la Alcázar, que entonces estaba doña Carmen Arcubilla, la sección de las niñas. Salíamos 5 minutos antes, nos echaban 5 minutos antes y luego 5 minutos después a las chiquillas. Y luego allí en el Arroyo Santa María pues nos contábamos todo. Pero en fin, era una cosa formal. O sea que había otra, he dicho, Cruz de Hierro, en la Torre Nueva, en la Explanada, en la Alcázar, en la plazuela del Ayuntamiento, que hoy era de los Caídos, ahí también había otra escuela de parvulillos. Esa era el parvulillo, la de la Torre Nueva, parvulillos también. A las escuelas nacionales se sumaba la actividad de algunos maestros y así se paliaba el cierre de otros tantos centros docentes. En peor situación se encontraba la enseñanza secundaria, tras la marcha de los padres escolapios. El testigo de estos sería recogido por los Padres del Corazón de María, instalados en las escuelas de la Trinidad desde junio de 1926. También el Colegio San Miguel, dirigido por don Bonifacio García León y don José María Fernández de Liencres, completaban la enseñanza primaria y secundaria. El 8 de septiembre de 1925 se produce, gracias a la ayuda francesa, el desembarco de Alhucemas, sin duda un gran éxito militar para el gobierno de Primo de Rivera, que sofocaba de este modo el problema de Marruecos. A partir de aquí, la dictadura comenzó su programa de obras públicas, inaugurando un periodo de prosperidad económica que tuvo su reflejo en todo el país y, cómo no, también en Úbeda, donde la influencia del general Saro fue notable. Inauguró los 3 grupos, inauguró la cárcel que hay en la Avenida de la Libertad,
inauguró el cuartel de recreo y doma que hay ahí abajo, proyectó el pantano del Tranco, que eso se iba a emplear para reguerío de toda la loma, ¿estamos? Y además la línea esta de Baeza-Utiel, que también estaba en función. Durante 1926 se declaran monumentos nacionales las iglesias de Santa María, San Pablo y San Nicolás. Un año antes, el ayuntamiento considera oportuno consignar en sus presupuestos una cantidad para la publicación de una guía de la ciudad. Comenzaba la difusión de nuestro patrimonio histórico con gran empeño por parte del catedrático don Juan Moya y Dígoras. También, por estas fechas, se iniciaba la reparación de las torres del Hospital de Santiago y se trasladaba el cuartel de la Guardia Civil desde la calle Santo Domingo al Palacio de los Condes de Gavia, frente al convento de Santa Clara. Pero sin duda, el acontecimiento del año se vivió al comienzo del mismo, cuando Su Majestad Alfonso XIII viajó hasta nuestra tierra. El 14 de enero de 1926 hizo su entrada el rey, siendo recibido por las autoridades y por una multitud a su paso que le vitoreaba. Porque tuve el privilegio también de saludar a nuestro Su Majestad el Rey Alfonso XIII cuando visitó a Úbeda el día 14 de enero de 1926. Yo estaba con una banderica en una plataforma que pusieron en el Hospital de Santiago con 1 metro de altura, y ahí estábamos todos los niños que íbamos a ese colegio. Y cuando llegó el rey, que venía acompañado del general Primo Rivera y del general Saro, Leopoldo Saro, que era, se llamaba este señor, que era de Úbeda, nos vio allí y se paró y paró el coche. Y entonces el hombre nos dijo, muchas gracias, y nosotros por la banderica. Me acuerdo de verlo que entras por la calle Nueva con Primo Rivera a su lado. Hay mucha gente detrás del rey, que iban en un coche descubierto por la calle Nueva. Yo estaba en un balcón de una casa de no sé quién, con mi hermana Lina y con mi hermana Ángeles. Como que me acuerdo que se subió al balcón de la marquesa esa del rastro, de abajo, ahí, y un saludo, y dice, el día 14 de enero a todos nos visitó, de bien que lo recibimos, admirado se quedó. Viva don Alfonso XIII, el rey de esta nación. El puesto se lo merece por su buena condición. Y don Baltasar Lara era alcalde. Posteriormente, el monarca, junto a las autoridades, visitó los monumentos de la ciudad. Bajó a la Casa de las Torres y se subió por la calle El Pozo. Y desde la calle El Pozo se bajó y se asomó a la terrera. Y a la terrera que le decimos, ¿dónde están los alférez?
y decía, si aquí echaran el canal, que lo dijo en palabras, si aquí echaran el canal, el campo se regaría. Y entonces sería este pueblo el jardín de Andalucía. El Canal de la Loma sería uno de los sueños de nuestros políticos, una obra que ponía en regadío un gran número de hectáreas, pero que nunca llegó a realizarse. Otra de las obsesiones del momento era la construcción del Pantano del Tranco y el ansiado ferrocarril, pero ambas obras tardarían aún en llegar, eso sí, con resultados muy distintos. De aquella visita regia, sin lugar a dudas, los ubetenses que la vivieron recuerdan las bajas temperaturas que se registraron en aquella jornada. Aquel día había caído un hielo grandísimo, caía donde la bocateja de las tejas, de los tejados había un hielo de 1,5 metros, grandísimo. Que hacía un día de frío que pelaba, eso fue un detalle más, ¿no? Porque era el mes de enero, pero además de los días frío, uno de ellos fue a caer. Porque hizo un frío muy grandísimo aquel día con unos carámbalos de así como mi mano de gordo. La etapa de reformas continuó tras la visita real y así, ese mismo año, se construyó la carretera entre Úbeda y Navas de San Juan. En 1927 se inauguraba la Biblioteca Municipal y la Escuela de Artes y Oficios, y se hacía cargo de la banda de música don Emilio Sánchez Plaza. También comenzaban las obras de la iglesia de San Miguel y la reconstrucción del convento de San Juan de la Cruz, convertido años atrás en depósito de sementales y en viviendas. Solo quedaba de la obra original la pequeña basílica. Pero sobre todas, la gran noticia fue el comienzo de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, un sueño para una ciudad donde lo más parecido a un tren era el tranvía de la Loma y un extraño artefacto que unía Úbeda con Torreperogil y Villacarrillo, el tractocarril de la Loma. Que era un tranvía, pero sin vías, con neumáticos. Hicieron la vía para la máquina, porque la máquina sí era eléctrica, pero los vagones eran con gomas, de goma, y era el tractocarril. Los vagones iban haciendo así, la gente le llamaba el trastocarril, era un tracto aquello. Y eso funcionó poco tiempo, y se utilizaba para mercancías que para viajeros. Y está bien, la idea era buena, porque ya unía toda esa zona. Así fue como el tractocarril de la Loma, inaugurado en 1926, apenas cumplió 2 años de funcionamiento, a causa de las continuas averías que sufría. Pero las obras del ferrocarril Baeza-Utiel ya eran un hecho, y el comienzo de las mismas fue un impulso para la creación de empleo, de tal forma que hicieron falta trabajadores extranjeros para completar la demanda de trabajo. Yo me acuerdo de estar aquí en Santiago, jugando en la calle Neva, que íbamos a jugar allí, que vivía mi abuela, y venir constantemente ambulancias, eso del ferrocarril que estaban haciendo por abajo, de las carreteras, eran portugueses casi todos, alemanes incluso, venía gente a trabajar aquí, había pleno empleo. Aquí vinieron a España muchos portugueses, y le repartían a todos los señoritos. Porque había muchísimo trabajo. Úbeda necesitaba obreros entonces, y venían hasta los portugueses a trabajar la vía. En 1929, España se presentaría al mundo en 2 acontecimientos: la Exposición Iberoamericana de Sevilla y la Exposición Internacional de Barcelona. Se trata de un escaparate que pretende mostrar la modernidad y los logros del régimen de Primo de Rivera. En Barcelona, la ciudad de los cerros estará presente con la réplica de uno de sus palacios solariegos en el pueblo español, la Casa de los Morales. En octubre, y a miles de kilómetros de distancia, se hundía la bolsa de Wall Street en Nueva York. La dictadura de Primo de Rivera, que se había perpetuado en el Directorio Civil, no pudo asumir la crisis económica mundial que afectó a España y muy especialmente a la provincia de Jaén, donde se agravaba la situación de paro que se vive en todo el país. En enero de 1930 dimite el general Primo de Rivera, sucediéndole de forma interina el general Dámaso Berenguer.
Poco después, las obras del ferrocarril Baeza-Utiel quedaban paralizadas. Además, la amenaza de ruina provoca el cierre de la iglesia de Santa María y tras la inauguración del cuartel de la Remonta, se producen huelgas de metalúrgicos, panaderos y jornaleros que piden trabajo. Contrastaba esta situación con la inauguración, poco después, del parador de turismo del Condestable Dávalos, uno de los primeros paradores de nuestro país, gracias al interés y a las gestiones de doña Amalia de Orozco y Loring, marquesa de San Juan de Buenavista e hija de los marqueses de la Rambla. Situado en el antiguo palacio del deán Ortega del siglo XVI, el nuevo parador disponía de 15 habitaciones con 8 cuartos de baño, garaje, calefacción central y agua corriente caliente y fría. Una habitación con pensión completa oscilaba entre las 18 y las 35 pesetas, algo impensable para la mayoría de la población. La inauguración se celebró solemnemente el 10 de noviembre de 1930 y a él asistieron autoridades civiles y militares, entre las que se encontraba la marquesa de la Rambla y el alcalde, don Guillermo Rojas Galey. Aquel acontecimiento era el epílogo de la década de los 20 en Úbeda y significaba el final de toda una época para nuestra historia reciente. Maravilloso documento gráfico, historiográfico, Úbeda, memoria de un siglo, la dictadura de Primo de Rivera en Úbeda, 1923-1931, 7 años que concitaron las mayores ilusiones en pos del progreso y la modernidad de esta tierra, pero que concluyeron con una fatídica regresión al atraso, a la miseria, al hambre. Lo que queda de aquel tiempo en nuestra memoria colectiva, pues queremos ahora analizarlo después del visionado de este segundo capítulo con Vicente Ruiz García, con Antonio Ángel del Castillo Martínez, el autor, nuestro historiador invitado. Hay un progreso claro, evidentemente el tranco llegaría más tarde, la Baeza-Utiel todavía, los nostálgicos del ferrocarril la quieren recuperar como una vía verde. Todavía seguimos en esta tierra, ¿eh? Fijaos, estamos hablando de principios de los 20 y un siglo más tarde seguimos a ver si conseguimos que esta tierra tenga una salida hacia el levante. Y en aquel momento alguien dijo, esto es fundamental, como el tema de, en esa visita
del 14 de enero del rey Alfonso XIII, como miran un poco el valle y dicen aquí hace falta un canal, el canal de la Loma, ¿no? Efectivamente, hubo grandes proyectos y se quedaron a medio, ¿no? Tal vez el único que fructificó sería el Pantano del Tranco, que finalmente sería inaugurado ya durante la dictadura de Franco. Franco no hacía pantano, lo hacía Primo de Rivera, ¿no? Eso siempre tenemos que subrayarlo muchas veces, por lo menos los proyectos, ¿no? Los proyectos se hicieron durante el Primo de Rivera y durante la Segunda República. Lo que pasa, claro, las obras tardaron muchísimo y se inauguró ya en 1946, si no me equivoco. El caso del ferrocarril Baeza-Utiel, bueno, pues es el gran anhelo, ¿no? El gran sueño de esta provincia, ¿no? Nadie puede pensar cómo todavía en el siglo XXI tú coges un coche en el Cabo de San Vicente y toda esa autovía hasta que llega a Úbeda. Bueno, Úbeda un poquito más después, ¿no? Porque ya llegamos hasta Villacarrillo, ¿no? Pero hasta hace poco pues llegamos hasta Úbeda y después pues el Levante está totalmente incomunicado con respecto a Andalucía, con respecto a la provincia de Jaén, tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Es decir, una comunicación que realmente fue un proyecto muy acertado, que muchas veces, ¿cuántos ubetenses nos hemos preguntado qué hubiera sido de nuestra ciudad de haber tenido el ferrocarril, ¿no? De haber tenido una estación en la vía, donde todo el mundo la ha visitado en alguna ocasión, hemos bajado, y evidentemente pues está claro que de haber tenido una estación del tren en Úbeda, en Baeza y en todo el arco de la provincia de Jaén, de las sierras de Segura hasta Levante, pues evidentemente hubiera sido muy positivo. Y aquello se frustró. Aquello se frustró pues precisamente como se frustraron tantas cosas en aquella dictadura de Primo de Rivera, coincidiendo con la crisis de 1929 y con el ocaso de esos años que luego darían lugar a una crisis económica que tendría que arrastrar la Segunda República y además que fue el gran problema que tuvo que asumir la Segunda República, que luego no tuvo suficiente dinero, capacidad económica para realizar los proyectos también muy ambiciosos que quería hacer, ¿no? Entonces fue un problema a nivel internacional que surge en Nueva York, que llega a Europa, llega a España y que en Úbeda, pues digamos que su consecuencia más cercana, entre otras, es la paralización del ferrocarril Baeza-Utiel. Teníamos el padrino, teníamos el valedor, pero los tiempos no acompañaron. En realidad fue una oportunidad perdida. Fue una ocasión de vertebrar por fin Úbeda, de volver a ponerla en el mapa nacional y, no sé, de retomar otra vez esa Úbeda del siglo XVI, cuando fue cabeza y fue protagonista de muchos aconteceres en la historia nacional. Y fue un espejismo que se quedó, como bien ha dicho Vicente, que se rompió en 1929 con el fatídico crack de Nueva York y que repercute como una marea imparable hacia Úbeda, y nos quedamos pues sin ferrocarril hasta el día de hoy. Hasta hace pocas décadas pues Úbeda ha estado prácticamente desvinculada y desconectada de ese corredor de Levante tan necesario para esa articulación, esa vertebración a nivel de infraestructuras que necesitaba Úbeda en ese momento. Mundo globalizado, interconectado, dependiente, y que de alguna manera pues condicionó ese despegue de Úbeda, que no pudo ser desarrollado tal y como se había proyectado, concebido, pero sí al menos, oye, la memoria ya de las generaciones siguientes ha estado y sigue estando, porque todavía no se le ha dado un uso concreto, pues el grupo escolar del General Saro, y luego por supuesto el recuerdo a la Explanada, que es una realidad presente, una infraestructura educativa, y no tanto el Cristo del Gallo. Sí, la verdad es que se pusieron las bases de la educación pública, de los colegios públicos, del gran sueño, digamos, de los ilustrados, que después asumen los regeneracionistas de finales del siglo XIX y que finalmente, bueno, pues empieza a poner la primera piedra Primo de Rivera, en Úbeda con los grupos escolares, con Cristo del Gallo, Explanada y Alcázar, ¿no? De donde además salen muchos niños muchos testimonios en el documental que iban al Alcázar, ¿no? Un colegio que no hace tanto tiempo, los que tenemos ya mi edad, pues todavía nos acordamos, ¿no? Y bueno, se ponen las bases de ese sistema público educativo que luego después será el gran éxito de la Segunda República. Por tanto, la dictadura de Primo de Rivera es muy curioso cómo se proyectan políticas progresistas,
porque por un lado se fomenta esa educación pública en Úbeda con estos 3 grupos escolares y luego por otro lado pues también se fomenta la inversión pública, lo que tú has dicho al principio de la introducción, ese modelo keynesiano que de alguna manera lo que pretende es el gasto público para insuflar la economía y de esa manera, bueno, pues que fluya la economía, que crezca y de esa manera pues haya pleno empleo como hubo en los tiempos de Primo de Rivera, pero después la cosa fracasa, ¿no? Vienen los portugueses, vienen alemanes, los testimonios que tenemos ahí de Manuel Fernández de Liencres, cuando comenta cómo llegan a los portugueses o el propio Gaspar Rodríguez, se acuerdan de que venían portugueses e incluso alemanes. Hay que tener en cuenta que mientras que en Úbeda estamos todavía en un momento de cierto despegue económico, en Alemania viven la Gran Depresión. O sea, nuestros vecinos europeos, ¿no? Nuestros compañeros europeos, los alemanes, que ahora son ese motor económico, esa locomotora de la economía europea, bueno, pues resulta que en los años 20, previo a los años 30 y al ascenso de Hitler, pues viven en una situación en la que tienen que mandar emigrantes fuera de su país y precisamente vienen a España, vienen a Úbeda a construir el ferrocarril Baeza-Utiel, ¿no? Algo verdaderamente curioso. Qué importante es Manuel Fernández de Liencres, Sí, los sí, testimonios de Manuel Fernández de Liencres. Muy importante, además con un sentido del humor también, siempre hablando de forma jocosa, siempre hablando de broma y cuando expone algunos detalles curiosos como ese tractocarril, ¿no? Que era parecía un tren del oeste, ¿no? Como dice, ¿no? Un artilugio verdaderamente grotesco, pero que bueno, de alguna manera unía por lo menos la zona esta de la comarca de La Loma con las sierras de Segura, con la comarca de Segura. Entonces, bueno, de alguna manera pues nos muestra pues esos artilugios que también eran lo que ha dicho Antonio Ángel, ¿no? Una forma de modernidad, de intentar entrar definitivamente y de una vez por todas en el siglo XX, y Fernández de Liencres pues lo cuenta muy bien, ¿no? Como también lo cuenta muy bien Jerónimo Maeso, ¿no? Que también con ese tono, ¿no? Con esa gracia que tiene también, que tenía, pues la verdad que lo plasmó de una manera, yo creo que extraordinaria en el documental, ¿no? Cuando nos habla del cine, cuando nos habla de la Semana Santa o cuando nos habla de cualquier detalle de aquella época. O por ejemplo cuando se narra, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? El recorrido del rey Alfonso XIII y esas imágenes nuevas, ¿no? Del recorrido del rey Alfonso XIII, que lo van narrando, lo van describiendo, lo van, digamos, radiografiando por cada una de las calles, pues todas estas personas que salen, Paca Moreno, Lucía Madrid, el propio Ángel Micó, cómo lo vieron con su hermana, cómo vieron cómo bajaba y sobre todo cómo recuerdan ese frío, ¿no? El frío, ese frío tan terrible. El 14 de enero del 26. Sí, del que me hablaba mi abuela. Mi abuela me acuerdo yo que me hablaba de aquello, del frío que hacía, y eso se me quedó a mí y luego lo quise preguntar, ¿no? Fue una pregunta directa a todos los que vivieron ya como de manera directa, ¿no? Este episodio afortunadamente ya son testimonios directos, ¿no? De niños, de adolescentes que vivieron esos acontecimientos de la dictadura de Primo de Rivera y todos se acordaban del frío, ¿no? De esos carámbalos, ¿no? Como se dice, ¿no? sí. Como caían, ¿eh? Y la verdad Nacidos es que a finales de la década de los 10 y principios del 20, que eran niños pequeños y que acuden a ese... Porque además no hubo colegio. No hubo colegio porque venía el rey. Yo me pregunto lo que significaría para aquellos niños, para la gente en general, que viniera nada menos que el rey Alfonso XIII a Úbeda y que ellos tuvieran la oportunidad de verlo. Entonces, cada uno de los detalles debería incrustarse en su memoria, pero de manera definitiva. Por eso es tan vivo el testimonio cuando nosotros escuchamos a estas personas, es que parece que lo estás viendo. De ahí que tenga tanto valor el testimonio directo, la fuente directa. Y en este caso, en los años 20, ya contamos, gracias al documental de Vicente, con estas personas que nos narran con esa gracia, con ese deje huetense, cómo lo vivieron. Luego, cuando vemos las imágenes, las nuevas imágenes rescatadas de la visita de Alfonso XIII, uno puede encajar las piezas del puzzle y tiene una visión maravillosa de lo que pudo ser esa visita. Alfonso XIII y Primo de Rivera. Y Primo de Rivera. Claro, también vino, o sea, y Saro, los tres. Sí, y el alcalde, o sea, ahí estaba todo el mundo y la verdad es que, bueno, pues aquel día fue muy especial para Úbeda, ¿no? Yo creo que es uno de los días más especiales, por lo menos del anterior, sí. Menuda oportunidad, ¿no? Claro, de tener tan cerca el poder, ¿no? Que el poder viniera aquí precisamente a Úbeda. Cuánta mortandad, profesor del Castillo Martínez, había infantil
y la preocupación regeneracionista, sin duda, de aquellos políticos, los locales y los que venían de fuera, por intentar, tanto en materia educativa, la educación primaria, como en el tema de la asistencia básica de alimentación con esos niños que estaban mendigando por las calles. Efectivamente, el alcalde Baltasar Lara, en sesión plenaria en 1924, creo que era, se queja de la cantidad de niños mendigos que hay en la Plaza de Toledo a diario, que molestan a los transeúntes y que le están pidiendo dinero. Entonces, bueno, son niños que se entiende que están sin hogar y que hay que ponerle remedio, que hay que acogerlos, que hay que buscarle algún tipo de beneficencia, beneficencia, de orfanato. Y entonces llama la atención ese contraste, porque luego se quejan también de que el tráfico rodado que está empezando ya a circular en Úbeda, esos automóviles primitivos, pues llama la atención cómo se puede pasar de un estado de pobreza, de un estado casi de mendicidad infantil, a esa prosperidad que está abriéndose paso a lo largo de esta década de los años 20. Algunos piensan, algunos historiadores, amigos, Antonio Ángel, Vicente, piensan que si ese periodo de intento sin enfrentamiento entre clases sociales, ese enfrentamiento radical que se produce en la Segunda República, ese intento de colaboracionismo que hace la dictadura militar con partidos y sindicatos de izquierdas para intentar sacar adelante proyectos y de esa manera sacar del atraso histórico a un territorio como el nuestro, a Úbeda, si se hubiera prolongado en el tiempo, si no hubiera llegado al crack del 29, quizás no hubiéramos asistido a esas dos Españas enfrentadas ya sin posibilidad de reconciliación que constituyeron el escenario de la Segunda República. Hombre, hacer hipótesis en historia yo no me atrevo nunca, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera fue un experimento, el cirujano de hierro, ¿no?, como se decía él, que intentaba, bueno, pues acabar con los problemas que habían lastrado a la España de la Restauración, un proyecto, el de la Restauración, que había quedado caduco, que había durado 50 años y que había servido durante un periodo muy breve de tiempo, pero que después pues se fue haciendo viejo, ¿no? La dictadura, cuando empieza, pues los primeros años, efectivamente, ¿no?, el cirujano de hierro actúa y es efectivo, incluso la UGT y el PSOE se mantienen al margen, no discrepan, pero en el momento en el que se produce el desembarco de Alucema y digamos que eso es un éxito para el dictador, se perpetúa en el tiempo, ¿no? Yo creo que ese es el gran fallo que tuvo Primo de Rivera, ¿no? Primo de Rivera tal vez pues, tenía que haber convocado unas elecciones, ¿no? Posiblemente, ¿no? Devolver el poder al pueblo, ¿no?, y haber hecho otra constitución, pero estamos hablando de hipótesis en historia, y las hipótesis en historia pues no valen, ¿no? Las cosas fueron como fueron, el plano internacional es muy importante, tanto para la dictadura de Primo de Rivera como para la Segunda República, y no digamos para lo que viene después, y por tanto, pues son cosas que es muy difícil. Fue un periodo que para Úbeda fue bueno, por lo menos en algunos aspectos, que evidentemente se han plasmado en nuestro casco urbano, ¿no? Hay, por ejemplo, aparte de todas estas cosas que se tenían en el documental, de los grupos escolares, del ferrocarril, bueno, del teatro, del parado de turismo, pues algunos detalles, por ejemplo, que yo he descubierto recientemente, gracias a Paco Dancausa, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este periodo, el amigo Paco, que, por ejemplo, bueno, pues gran parte de las vías urbanas de Úbeda, algunas de ellas, pues tan señalas como, por ejemplo, el cruce que hay entre la avenida de Linares y la avenida Ramón y Cajal, ese achaflanamiento que tiene el Hospital de Santiago, pues de esta época, ¿no? Y así pues hay un montón de detalles, ¿no?, que se desconocían. Por tanto, fue un periodo próspero en cierto sentido, siempre, como ha dicho Antonio Ángel, sin olvidar que detrás de esa obra pues estaba, digamos, el drama humano de la mendicidad, que no se pudo atajar y que se intenta de alguna manera con los colegios, con alguna cosa más, pero evidentemente es un periodo efímero que dura muy poquito, bueno, por tanto no llega más. Pero que constituye la propia Unión Patriótica, pues genera también la adhesión de esos ciudadanos que decía Primo de Rivera, una asociación para ciudadanos de buena voluntad, de cualquier signo, y que luego pasa a la política activa de los partidos tradicionales, ¿no?, en los partidos de derechas durante la Segunda República, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, como dice Vicente, hacer ficción histórica pues no conduce a nada. Pero sí es cierto que en un país donde abunda el atraso y la incultura es muy difícil que se consolide una realidad estable, un gobierno estable.
Si se hubiera prolongado ese periodo de prosperidad a lo largo de la década siguiente, la Segunda República, quizás podría España haber consolidado un periodo como la República Francesa o Inglaterra, quizás podríamos haber evitado el drama que vino después, aunque, como ya digo, hacer ficción histórica siempre un callejón sin salida. Bien, pues muchísimas gracias, Antonio Ángel. Tendremos oportunidad los 2 últimos capítulos de volver a convocarte junto al resto de los historiadores invitados para hacer el análisis de esos 2 capítulos trascendentales, los 2 últimos que nos llevan a la guerra civil española o incivil española y la posguerra hasta el año 1950. Lo dejamos hoy aquí, podríamos seguir conversando con nuestros 2 historiadores horas y más horas. Volveremos la próxima semana con el 3er capítulo, 4ª entrega de este serial reeditado en la televisión de Úbeda, en 10 Televisión, Úbeda, Memoria de un siglo 1898-1950. Será la Segunda República en Úbeda, 1931-1936. Gracias a los 2, Vicente, Antonio Ángel, gracias a todos ustedes.